entrevistas a grandes artistas, hablamos con Jorge R. Pombo. Jorge es un artista nacido en Barcelona que podemos decir que hace metapintura. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues a que se inspira en artistas de la antigüedad para crear su propia obra. Su obra, como os digo, es una lucha de contradicciones entre la antigüedad y la modernidad, entre la figuración y la abstracción. Lleva pintando toda la vida y su primera exposición, su primer solo show, fue en la Galería Joan Prat en Barcelona, que le representó durante 12 años. Entre sus innumerables exposiciones puedo resaltar dos. La ocurrida en la Escuela Grande de San Rocco en Venecia y en el World Museum de Colonia, ambas con motivo del 500 aniversario del nacimiento de Tintoretto. Os dejo aquí la entrevista, espero que os guste. Si queréis formularle alguna otra pregunta, no dudéis en dejarla aquí abajo y él mismo la contestará. Un beso muy fuerte. Con 3 adjetivos, ¿cómo definirías tu obra? Autorreferencial, porque busco los referentes para construir el lenguaje y las piezas los busco dentro de la misma pintura, en un sentido, diría, metapictórico. No busco la inspiración en el mundo que me rodea, en las experiencias que vivo, sino más bien dentro de del propio vocabulario que encuentro en la pintura de todos los tiempos. También la lucha de contrarios es una de las claves quizá para entender mi trabajo. Un tipo de pintura un poco bastarda, ¿no? En el sentido de que no tiene una propuesta cerrada y única, unívoca, sino más bien una lucha de contrarios constante, ¿no? Entre lo antiguo, lo moderno, entre los valores clásicos y los contemporáneos que vacían, que son un poquito más tensos, entre la figuración y la abstracción, intentando que luchen y que dialoguen en una sola tela, en una sola imagen, una especie de tesis, antítesis sin síntesis, ¿no? sin conclusión. Con 3 conceptos, ¿cómo definirías tu proceso creativo? Mi proceso creativo sobre todo es por series. No trabajo la pieza individual, sino que trabajo una especie de familia de piezas en torno al mismo sujeto, motivo, que evoluciona orgánicamente. Lo digo en el sentido pictórico, pero también en el sentido como actitud personal, ¿no? como contraposición al exceso de individualismo actual en el arte. Desde hace un poco más de 100 años, la originalidad y la individualidad se ha convertido en una meta, ¿no? Digamos, en un fin en sí mismo. Y yo creo que es más un efecto colateral de una búsqueda artística. Y también me gusta creer en el concepto de que tú formas parte de una cadena, volviendo a la idea de familia, ¿no? Tú no existirías como pintor, o como artista, si no hubieran otros artistas antes que han configurado la gramática y el vocabulario que tú has heredado y que tú luego lo reformulas a tu manera para crear tu propio mundo. Enséñanos 3 obras que definan tu trabajo. Pues te diría no 3 pinturas, sino 3 series, precisamente. La primera, que sería las primeras variaciones de Tintoretto en 2013, en la que desarrollaba variaciones de ese último renacimiento, primer barroco veneciano, en formato real, como los originales de Tintoretto, es decir, 4 por 5 metros y medio. Y ahí es donde empecé a entrar en las aguas de la pintura líquida, ¿no? de la pintura que se hace así sola, como en mi proceso mucho es de copiar el clásico y luego difuminarlo. En esos formatos, cuando realmente entras en esa marea y entiendes profundamente lo que significa la pintura líquida sin referencias externas. La segunda serie sería la que titulé Religare en 2016. Fue un encargo de la Catedral de Milán para exponer en su museo y trabajé con 13 telas de gran formato en las cuales abordaba el tema de la relación entre la materia y la fe, ¿no? entre Dios y lo que es inmanente, lo que es material.
Trabajé muchos mapas también, la imagen del mapa del templo, ¿no? Como el templo como cosificación de la espiritualidad. Y es una serie en la que utilicé mucho el rojo, ¿no? El rojo como color del miedo, como color de la tensión social. Y por último, la serie de la Escuela Grandi San Rocco. El Museo Veneciano me invitó a exponer en 2018 y 2019 una exposición doble, donde trabajé formatos de grandísima escala en diálogo con los originales de Tintoretto, con lo cual tuve ocasión de dialogar en vivo mis variaciones con los originales del mismo museo. Y es lo que guardo con más aprecio de esa exposición y de ese proyecto, es que me ayudó a comprender profundamente el sentido de escala. La escala no como tamaño, no como grande, sino como grande en relación al tamaño de la persona, ¿no? Que es una idea muy neoyorquina, muy de los años 50 de la Escuela de Nueva York, que a mí me interesa mucho, que es la relación con la superficie pictórica de un ser humano en función de tu escala, de tu verticalidad, de un contexto horizontal, etc. Y en esa serie tuve la ocasión de traducirlo en pintura, porque una cosa es tenerlo como idea y otra cosa es traducirlo en cuadros.